La verdad oculta de la Revolución Francesa que cambió el mundo para siempre. ¿Sabías que la Revolución Francesa fue tan sangrienta que incluso los propios revolucionarios se mataron entre ellos? ¿Sabías que las semanas ya no tenían 7 días sino 10? ¿Sabías que los meses del año no eran como los conocemos sino que tenían unos nombres según la temporada? Y que en el año 1792 comenzó la Primera República de Francia y se decía el año 1. Pues imagínate esto, un abogado llamado Robespierre que predicaba la libertad y la justicia, terminó siendo decapitado por el mismo sistema que él había creado, la guillotina, pero de ese tema ya hablamos. Te dejaré el enlace si quieres ver el video donde te cuento cómo nació y cómo funcionaba, pero eso no es lo más impactante. Durante apenas 10 meses, más de 30.000 personas fueron guillotinadas. Para que te hagas una idea, eso es como si desapareciera toda la población de una ciudad europea mediana. Y lo más loco de todo, muchos de los que murieron habían sido los héroes de la revolución apenas meses antes. Hoy te voy a contar la verdad oculta sobre uno de los eventos más brutales de la historia europea. Una historia que cambió el mundo para siempre y que sigue impactando nuestras vidas hoy en día. Pero antes de llegar al baño de sangre, necesitas conocer la verdad sobre la Francia de 1789. Porque aquí viene la primera sorpresa. Francia no era el país atrasado y miserable que nos han vendido en las películas. Al contrario, era una superpotencia europea. Imagínate, tenía 28 millones de habitantes, el doble que Inglaterra. Su economía era 2 veces más grande que la de su principal rival, Gran Bretaña. El francés era el idioma de la alta sociedad en toda Europa. La moda francesa, la cocina francesa, la literatura francesa, todo se copiaba absolutamente todo. Era como si Francia fuera la versión del siglo XVIII de Estados Unidos hoy en día. Entonces, ¿por qué diablos estalló una revolución tan violenta en el país más poderoso de Europa? La respuesta te va a sorprender. Todo empezó con una crisis económica que suena muy familiar. Francia estaba quebrada. No por ser pobre, sino por meterse en guerras carísimas y un derroche enorme de dinero en fiestas de sus reyes. Primero perdieron la Guerra de los 7 años contra Inglaterra, que fue considerada como la Primera Guerra Mundial de aquella época. Después, para vengarse, financiaron la independencia de Estados Unidos. ¿Y el resultado? Más de la mitad de todos los ingresos del país se gastaban solo en pagar las deudas. Era como si tu familia gastara la mitad de sus ingresos solo en pagar las tarjetas de crédito. Pero había algo más siniestro ocurriendo en las sombras. Aquí viene la parte que los libros de historia prefieren omitir. Francia estaba pudriéndose desde adentro. ¿Recuerdas que te dije que era una superpotencia? Bueno, también era una sociedad en completa decadencia moral. La prostitución, que había sido ilegal durante siglos, se legalizó. La pornografía se expandió como una epidemia. Los valores cristianos que habían sostenido la sociedad durante 1000 años se desmoronaron. Pero, ¿sabes qué es lo más loco? Los propios nobles y el clero participaban en esta degeneración. Imagínate, obispos que se burlaban de sus propias creencias, nobles que se unían a sociedades secretas que atacaban la religión. Las logias masónicas pasaron de ser 100 en 1772 a más de 2000 en 1789. ¿Coincidencia? Para nada. Muchos de los líderes revolucionarios más sanguinarios, como Robespierre, eran masones. Pero aquí viene lo más perturbador, la familia real se convirtió en blanco de una campaña de desprestigio brutal. Crearon pornografía política atacando especialmente a la reina María Antonieta. La acusaron de bestialidad, homosexualidad, traición. Todo era falso, pero la propaganda funcionó. Era como si las redes sociales de hoy existieran en el siglo XVIII, pero sin ningún tipo de control. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Los intelectuales de la época habían caído en una trampa filosófica mortal. Durante la Ilustración, pensadores como Rousseau vendieron una idea peligrosa:
que el hombre era naturalmente bueno y que solo la sociedad lo corrompía. Sonaba bonito, ¿verdad? Pero era una mentira mortal. Estos filósofos creían que si destruían la monarquía, la iglesia y las tradiciones, la humanidad entraría en una edad dorada guiada por la razón pura. Era como creer que si destruyes todas las leyes de tráfico, los accidentes desaparecerán. ¿Y el resultado? Crearon el primer estado policial de la historia moderna. Sí, escuchaste bien. Los que buscaban la libertad total terminaron creando la tiranía más brutal que Europa había visto hasta entonces. Pero aún no has escuchado lo peor. Todo empezó inocentemente en 1789. El rey Luis XVI, que era todo menos un tirano, de hecho, era indeciso y odiaba la violencia, convocó a los Estados Generales por primera vez en más de un siglo. Era como si el presidente de tu país dijera: oigan, estamos en problemas, vamos a escuchar a todos los ciudadanos. Parecía democrático, ¿no? Pero aquí está el problema: cuando das poder a las masas sin instituciones sólidas, las masas pueden convertirse en monstruos. El 14 de julio de 1789, una turba atacó la Bastilla. Mataron al capitán de la guarnición y pusieron su cabeza en una pica. Ese momento cambió todo, porque normalizó la violencia de masas como herramienta política. Era como si de repente fuera aceptable linchar a alguien siempre que fuera por la causa correcta. Los revolucionarios abolieron la monarquía, confiscaron las propiedades de la iglesia y crearon una nueva religión ateísta, laica. Pero aquí viene el error catastrófico que desató el infierno. En 1790, aprobaron la Constitución Civil del Clero. Básicamente, querían convertir a la Iglesia Católica en un departamento del gobierno. Era como si el gobierno dijera: ahora nosotros decidimos en qué crees. ¿El resultado? El 70% de los sacerdotes se negaron a obedecer. De repente, millones de católicos se convirtieron en enemigos del pueblo de la noche a la mañana. Y aquí es donde comenzó el verdadero horror. En 1793, los jacobinos, liderados por Robespierre, tomaron control total del gobierno. ¿Recuerdas que te conté que Robespierre era abogado? Bueno, este abogado que supuestamente defendía la justicia y que promovía acabar con la pena de muerte, pues se enfocó tanto en acabar con todos los que estuviesen de acuerdo en la monarquía, que él creó un sistema donde podían ejecutar a cualquier persona, de la cual ellos tuviesen sospechas fuertes de complicidad con los enemigos de la libertad. ¿Sospechas fuertes? ¿Cómo así? Sencillo, eso podía significar cualquier cosa. Literalmente era como si te pudieran ejecutar por poner cara de sospechoso. La maquinaria de muerte se puso en marcha. Más de 30.000 personas fueron guillotinadas en menos de un año. La mayoría fueron ejecutadas el mismo día que fueron sentenciadas. No hubo juicios reales. No hubo abogados defensores. No hubo misericordia. ¿Y sabes qué es lo más escalofriante? Muchas de las víctimas habían sido revolucionarios, es decir, ellos mismos. Como dijo un periodista de la época, la revolución, como Saturno, devora a sus propios hijos. Pero la locura no se detuvo ahí. Lanzaron una campaña de descristianización que hubiera hecho sonrojar a los emperadores romanos más crueles. Convirtieron las catedrales en templos de la razón. Obligaron a los sacerdotes a casarse o los ejecutaron. Crearon una nueva religión estatal llamada culto del Ser Supremo, o el famoso culto a la razón. Solo imagínate a 16 monjas carmelitas. ¿Crees que serían malas? Pues ellas fueron ejecutadas únicamente por negarse a renunciar a sus votos religiosos. Enfrentadas con la muerte o la apostasía, caminaron hacia la guillotina cantando himnos. Pero aquí viene algo que la mayoría de la gente no sabe. Francia no solo vivió una revolución, sino una guerra civil brutal. En la región de Vendée, los campesinos católicos se rebelaron contra el gobierno revolucionario. ¿Su crimen?
Negarse a ser reclutados para luchar por un gobierno que había destruido todo lo que amaban. La respuesta del gobierno fue genocida. Literalmente. Enviaron columnas del ejército con órdenes de purificar la región. Mataron a más de 100.000 civiles. Quemaron aldeas enteras. Era como si los libertadores se hubieran convertido en los nazis del siglo XVIII. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Muchos de los generales que cometieron estos crímenes de guerra, poco tiempo después fueron ejecutados por sus propios compañeros revolucionarios. La revolución se había convertido en una máquina de matar que no podía detenerse. Si se quería una república libre de monarquía y opresión, con igualdad, había que matar a contrarrevolucionarios, a moderados, a radicales, a sus propios líderes y a todo el que estuviese en contra de los jacobinos. Si esa república debía comenzar con 2 o 5 personas, así se comenzaba. La historia nos enseña que los cambios graduales y las instituciones sólidas son más valiosas que las revoluciones violentas. Que la moralidad y la tradición no son obstáculos al progreso, sino sus cimientos. ¿Sabes qué pasó después del terror? Francia vivió un renacimiento católico. La violencia antirreligiosa había sido tan brutal que la gente se dio cuenta de lo que habían perdido. Muchos de los sacerdotes martirizados fueron beatificados. Filósofos como Edmund Burke escribieron refutaciones brillantes de los ideales revolucionarios que siguen siendo relevantes hoy. La Revolución Francesa nos enseña que el infierno en la tierra no es creado por demonios, sino por utopistas que creen que pueden crear el paraíso destruyendo todo lo que los precedió. Nos recuerda que la libertad sin responsabilidad es anarquía, que la igualdad sin mérito es injusticia, y que la fraternidad sin perdón es guerra fratricida. Pero sobre todo, nos enseña que olvidar la historia es estar condenado a repetirla. ¿Qué opinas? ¿Crees que podríamos ver algo similar en nuestros tiempos? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si este video te hizo reflexionar, dale like. Y suscríbete para más historias que cambiarán tu perspectiva sobre Europa y el mundo.